Vamos allí a Ageo capítulo 1, versos 5 al 7, y mire lo que dice la palabra. Dice: ahora pues, dice el Señor Todopoderoso, piensen bien lo que están haciendo. Ustedes siembran mucho, pero es poco lo que cosechan. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no les alcanza para saciarse. Se visten, pero no lo suficiente para abrigarse. Ganan dinero, pero se les va como si tuvieran roto el bolsillo. El Señor Todopoderoso dice: piensen bien lo que están haciendo. En 2 versos, el Dios del cielo nos repite, le dice al pueblo judío, y te dice a ti y a mí en esta mañana: oye, piensa bien lo que estás haciendo. Ahora, ¿por qué Dios le dice a su pueblo que piense bien lo que está haciendo? ¿Por qué Dios le dice a su pueblo que medite en sus caminos, que mire lo que está pasando? Para poder entender esto, vamos al contexto de esta historia de lo que está pasando. El pueblo judío acaba de llegar de 70 años que estuvieron en Babilonia. Pero no estaban de vacaciones, no estaban de crucero. 70 años estuvieron allí como esclavos. Muchos años Dios les advirtió: mire, vuélvanse a mí, vuélvanse a mis caminos. Pero el pueblo de Dios se fue tras dioses ajenos, se fue tras los bajales, tras la idolatría, se fue tras la opulencia, se fue tras las cosas que no le agradan a Dios. Dios les envió sus profetas que los amonestaron por muchos años, pero ellos no hicieron casos, a tal punto de que un día Dios los entregó allí a Nabucodonosor. Y Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de los caldeos, vino y lo llevó cautivos a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes, a los niños, y allí estuvieron sirviendo en tierra extranjera por 70 años. ¿Te imaginas 70 años como esclavos? ¿Te imaginas allí en ese pueblo recibiendo la humillación de siendo extranjeros y además esclavos? Pero la misericordia de Dios llegó, porque Él había dicho que no importara por donde lo llevara por todas las naciones, pero que Él los volvería a traer a su ciudad santa, a Jerusalén. Y ese día llegó, como dice la palabra. Por eso diga en este día, diga: ese día llegó. Ese día, ¿en qué? En que Dios cumplió su palabra. Dios le dice al rey Ciro, que era el rey de los caldeos: mira, decreta, haz un decreto, deja ir a mi pueblo judío, pero con una consigna: van a construir el templo del Señor. Entonces el rey Ciro va y le dice: mire, pueblo judío, Dios me ha hecho un mandato. Dios quiere que le construya casa allí en Jerusalén. Por tanto, todo judío, todo de aquel pueblo que quiera ir, puede regresar. ¿Sabe qué? Estaban tan contentos siendo esclavos que no todos regresaron. No todos quisieron ir. No todos quisieron volver. Pero los que volvieron a Jerusalén, eran 800 kilómetros de viaje. Más o menos duraban 3 meses en ese viaje. ¿Te imaginas? Con los niños, con los animales, con las bestias, con lo poco que tenían, regresando nuevamente a Jerusalén con un propósito. ¿Cuál era el propósito por el cual el rey Ciro los había dejado ir? Para que construyeran templo para Dios, para que construyeran casa para Dios, mis amados. Entonces, los judíos que habían regresado inician con entusiasmo la reconstrucción del templo. Sin embargo, ese fervor inicial pronto se apagó. Entró un gran desaliento en el pueblo, en parte por falta de recursos, pero también por el acoso y persecución de los enemigos que vivían en aquella tierra. Y eso hizo que empezaran a decaer a tal punto de que la obra se paralizó. De que en vez de construir el templo de Dios, entonces empezaron a hacer otras cosas. Empezaron a construir casas hermosas, fincas hermosas, centros comerciales, y se olvidaron del propósito por el cual Dios los había llamado. Escúchalo bien. Dios sacó a su pueblo de Babilonia, de esclavitud, y lo trajo a la tierra prometida, a Jerusalén.
de la misma manera Dios te sacó a ti y a mí del pecado, de la maldad, de Egipto, del mundo, y nos trajo al reino de su amado Hijo, pero con un propósito. Y el propósito es el mismo, mis amados, que tú y yo construyamos templo para el Señor, que tú y yo seamos casa de Dios, que tú y yo seamos el templo donde el Espíritu de Dios habita. Ese es el propósito. El mismo propósito como Dios sacó a los judíos de Babilonia, es el mismo propósito por el cual Dios te sacó a ti y a mí del pecado, de la esclavitud y de la maldad, y nos trajo a su reino. ¿Para qué? Para que seamos especial tesoro para Dios, para que seamos casa para Dios, para que seamos el templo del Señor donde habite el Espíritu Santo. Pero ellos empezaron con entusiasmo, como algunos empiezan la vida cristiana con mucho entusiasmo, como algunos volvieron a la casa de Dios con mucho entusiasmo después de que ya hubo el permiso para salir. Pero a medida que pasó el tiempo, ese entusiasmo, ¿cierto? Ese deseo de hacer las cosas, ¿cierto? Va mermando y caemos nuevamente en la rutina. Empezamos a construir nuestras propias casas, nuestros propios intereses, nuestros propios deseos, y nos olvidamos del fin fundamental por el cual Dios nos sacó de Egipto, de esclavitud, y nos trajo a su presencia, de que nosotros seamos templo para Dios. Tú y yo somos casa para Dios, tú y yo somos templo para Dios. Pero mira la excusa que ellos tenían. El capítulo 1 de Ageo, el verso 2 al 4 dice: el Señor Todopoderoso dice, este pueblo anda diciendo que todavía no es el momento de reconstruir el templo del Señor, que todavía no es el momento, como algunos dicen, todavía no es el tiempo de volver a la casa de Dios. Algunos decían, en septiembre vuelvo, pero no los he visto en septiembre. Otros, en octubre vuelvo, pero tampoco los he visto. Y otros dirán, el próximo año vuelvo. Todavía no es tiempo de construir, todavía no. Afuera hay un animal o hay un león, hay un virus, no voy a salir. El problema es que hay tiempo para todo. Hay la fuerza, la valentía para hacer todas las cosas, pero menos para venir a la casa de Dios, menos para buscar a Dios, menos para buscar su presencia. El virus está afuera, pero se amarra cuando son mis intereses, pero cuando voy a buscar a Dios, entonces sí está suelto. Entonces sí anda por ahí. ¿Y qué tal que me pase algo? Y esa era la excusa que el pueblo de Dios tenía en aquel tiempo. No es el tiempo, no es el tiempo de consagrarme, no es el tiempo de ayunar, no es el tiempo de buscar a Dios. Ahorita los tiempos son malos. Lo hago en diciembre, lo hago en enero, lo hago en febrero. De pronto va a ser tarde. Mis amados, pero dice Dios, ustedes dicen, no es el tiempo para construir el templo, pero sí es el momento para que ustedes vivan en casa finamente terminadas, mientras que esta casa está en ruinas. Mis amados, hay algunas casas que están en ruina. Hay algunas casas que fueron construidas con heno, con hojarasca, con madera, y vino el fuego de Dios y los probó, y por eso se cayeron. En este tiempo de fuego, Dios está probando tu casa, la casa que estás construyendo para Dios, el templo que estás construyendo para Dios. ¿Lo estás haciendo con heno, con hojarasca, o lo estás haciendo con piedras preciosas, con oro, con diamantes, con perlas? Mira, ¿cuál fue la consecuencia para el pueblo judío de dejar de construir el templo del Señor? Verso 6 dice: ustedes siembran mucho, pero es poco lo que cosechan. Trabajan mucho, pero no se les ve nada. Comen, pero no quedan satisfechos, quedan con hambre. Beben, pero no les alcanza para saciarse. Se visten, pero no lo suficiente para abrigarse. Ganan dinero, pero no se les va como si tuvieran roto el bolsillo. Ustedes esperaban una gran cosecha, pero les resultó muy escasa. Luego, cuando la almacenaron en sus casas, yo soplé e hice que se acabara rápido. Verso 10. Debido a eso,
el cielo ha retenido la lluvia y la tierra sus frutos. Por eso he determinado que haya sequía sobre la tierra, las montañas, el trigo, la viña, el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre la gente, los animales y sobre todo su trabajo. Escúchalo bien, el pueblo judío viene de 70 años como esclavos. Empiezan a construirle el templo y se olvidan de Dios y viene mastrillo, viene escasez, viene hambruna, viene sequía. Algunos dirán, hoy Señor, pero es que Él no nos va a castigar más. Ya con esta peste es suficiente, ya no viene más. No, vienen más juicios de Dios sobre la tierra. Viene más presión para que el justo se arrepienta y para que el impío siga su camino. Mis amados, el pueblo de Dios se preocupaba de sus casas, de su empresa, de su trabajo. ¿Y qué pasaba? Aunque trabajaran mucho, pero no les alcanzaba para nada. Trabaje y haga por aquí y por allá, pero no veían el fruto. Quedaban con hambre, siempre debiendo, siempre situación. ¿Por qué? Porque habían olvidado lo fundamental. ¿Para qué Dios los había sacado de esclavitud? Para que construyeran templo, casa para Dios. Entonces, mis amados, esta situación que les pasó, ¿por qué? Dice ahí la parte B del verso 9, dice: pues mi casa está en ruinas mientras ustedes se dedican a las suyas, dice el Señor Todopoderoso. Recuerda, tú eres casa para Dios. Yo te pregunto, ¿tu casa está en ruinas? ¿Tu casa está a medio construir? ¿Tu casa parece que hubiera pasado un vendaval? ¿No tiene techo? ¿No tiene puertas? ¿No tiene seguridad? Simplemente es un sofisma de que tú eres casa para Dios. Por eso tenemos que preocuparnos en construir nuestra casa, ese templo que es casa para el Espíritu Santo, para que Él viva y more en nosotros. Mi amado, y esa casa siempre, mientras que estamos en esta tierra, siempre va a estar en construcción, siempre va a estar caminando ahí. Hace algunos años un profeta de Dios me dio una palabra profeta, me dijo: Héctor, veo un edificio que se está construyendo, veo el piso y veo simplemente las paredes que se están construyendo, lo que Dios tiene para ti. Pero esa palabra no es solamente para mí, sino para ti y para todos aquellos que aman al Señor. Veo un edificio que se está construyendo en tu vida. Algunos solamente tienen el terreno, algunos solamente tienen la puerta, pero hay que seguir construyendo esa casa para Dios. Tenemos que seguir levantando ese edificio para Dios. Ahora, ¿cuál es el consejo que Dios le da? Miren el consejo que Dios le da al pueblo en su amor y su misericordia. Verso 8, mira lo que le dice: vayan a las montañas y traigan madera para construir el templo, y yo mostraré mi buena voluntad a este templo y seré glorificado en él, dice el Señor. ¿Cuál es el consejo que Dios da? Vayan a la montaña, vayan a las montañas y traigan madera para construir el templo. En las montañas es donde están los recursos, en las montañas es donde están los materiales para que tú y yo sigamos construyendo esa casa, ese templo que somos nosotros, para Jesucristo y para el Espíritu Santo. Porque dice la palabra: Cristo en mí, la esperanza de gloria. No solamente mi vida es templo, casa para el Espíritu Santo, sino también es casa para Jesús. Mis amados, cuando la Biblia habla de montes, habla de montañas, tiene un significado especial. Cuando habla de montañas, habla de montes, habla de presencia de Dios, habla de intimidad con Dios, habla de oración, habla de adoración, habla de búsqueda. Por ejemplo, hay 7 montes importantes en la Biblia. El monte Ararat. ¿Qué sucedió en el monte Ararat? Allí descendió, allí se estacionó el arca de Noé, el arca de salvación. Y lo primero que Dios hizo contigo fue salvarte. Y tú ya estás en el monte Ararat. Pero luego sigue el monte Moriah. Fue el lugar donde Abraham ofreció a su hijo porque Dios se lo pidió. Y fue probado por fe. Y dice la palabra que Dios le dijo: Abraham, no lo hagas. Yo sé que tú me temes
Y de la misma manera, en este tiempo difícil, Dios está probando los corazones, porque estamos caminando al Señor. Y el Dios del cielo dice: ahora yo sé que tú tienes temor de Dios. Pero también está el monte Sinaí. ¿Qué pasó en el monte Sinaí? Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés, pero el monte Sinaí es el monte de la ley, pero también es el monte del ayuno, es el monte de la oración, es el monte donde podemos ver a Dios. ¿Por qué? Porque allí Moisés ayunó 40 días y 40 noches. Allí Moisés estaba ayunando, pero también recibió las tablas de la ley. Por eso en el monte encontramos la ley de Dios para nosotros. Pero estos son los tiempos que tenemos a solas con el Señor. El monte Nebo. ¿Qué sucedió en el monte Nebo? Fue donde Dios le mostró a Moisés la tierra prometida. Fue donde lo llevó al monte Nebo y le dijo: mira, toda esta tierra será el lugar que yo te voy a dar a ti y a tu descendencia. Mis amados, allí en el monte de Dios, allí en el monte de Nebo, es donde Dios nos muestra el futuro. Es donde Dios nos muestra las cosas. Es donde Dios nos revela. Es donde Dios nos muestra qué pasará en unos años más adelante. Es donde recibimos revelación. Pero también está el monte Tabor. ¿Qué sucedió en el monte Tabor? El monte Tabor fue el monte de la transfiguración. Recuerda, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan y lo llevó al monte Tabor, y allí se transfiguró delante de ellos. Es allí donde Jesús se reveló a ellos. Es allí donde tuvieron un conocimiento más profundo de Jesús, mis amados. Pero también tenemos el monte de las bienaventuranzas, donde Jesús les habla de humildad, ¿cierto? Le habla de humillación en las bienaventuranzas. Y por último tenemos el monte Calvario. Es allí donde crucificaron a Jesús. Y de la misma manera, así como crucificaron a Jesús, como dice la palabra, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, aquel que me amó y se entregó por él. Es decir, el consejo de Dios para el pueblo judío es el mismo consejo para ti y para mí. Sube al monte, busca mi presencia, busca mi revelación, busca mi palabra, ten comunión conmigo. Allí me voy a revelar, dice el Señor. Allí te voy a mostrar mi gloria, allí te voy a mostrar mi poder, porque dice la palabra: sube al monte. Verso 8 dice: y traigan madera para construir el templo. Y dice: y yo mostraré mi buena voluntad a este templo y seré glorificado en él. Allí es donde Dios muestra su favor para con nosotros, cuando nosotros vamos al monte, cuando nosotros buscamos su presencia. Por eso deja de buscar las cosas humanas y empieza a buscar a Dios. Dale tiempo para Dios, dale tiempo para buscarlo a Él, y vas a ver cómo Dios se glorifica. Entonces, ¿cuál fue la respuesta del pueblo y de los líderes? Está en Ageo 1:14, dice: y el Señor les dio ánimo, los animó, los fortaleció, a Zorobabel el gobernador y a Josué el sacerdote y a todo el pueblo. ¿Para qué? Para que comenzaran la construcción, y empezaron a trabajar en la construcción del templo del Señor Dios Todopoderoso. Mi amado, este es el día que va a cambiar tu historia, donde vas a decir: antes de la pandemia y después de la pandemia, porque de este día es donde tú te comprometes a construir el templo donde el Espíritu Santo y Jesucristo quiere vivir, donde lo habías descuidado, donde habías dejado de buscar esa presencia de Dios, pero llegó el tiempo de hacerlo. Ahora, ¿cuál es la garantía que Dios nos da? Ageo capítulo 2, 4 y 5 dice: pero el Señor dice así: iglesia remanente, iglesia cristiana, tercer cielo, anímate sacerdote, anímate gobernante, anímate pueblo, dice el Señor. Continúen trabajando, continúen subiendo al monte, trayendo madera, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor Todopoderoso. No los he dejado, no los he abandonado. No importa lo que vean a su alrededor, yo estoy con vosotros. Aleluya. Y mira cómo le ratifica, dice: esta es la promesa
que le hice a ustedes cuando salieron de Egipto, que mi espíritu siempre estaría con ustedes. Por tanto, no teman manada pequeña, porque Dios está con nosotros. Por eso llegó el tiempo de que hoy tú determines y mires cómo está la casa que estás construyendo para Dios, cómo está ese templo que estás construyendo para Jesús. ¿Será que realmente es digno de que Jesús more en tu corazón? ¿O tienes tantas cosas en tu vida que no permiten que el Dios del cielo se manifieste en tu vida? Llegó el tiempo de creerle al Señor. Llegó el tiempo de caminar con Dios. Llegó el tiempo de subir al monte Ararat. Para hoy, algunos será el monte Ararat, el monte de la salvación. Para algunos otros será allí el monte Moriah, el monte de la muerte al yo, al ego. Para otros será el monte de la transfiguración. Para otros, mis amados, será el monte Sinaí, donde necesitan meterse con la palabra para aprender los mandamientos de Dios. Para otros, Dios le va a mostrar la tierra prometida. Van a ver lo que será tu futuro en el Señor si lo obedeces. Pero para otros es donde Dios se va a revelar y va a mostrar su gloria. Aleluya. Y para otros es el monte del Calvario, allí donde sufrimos juntamente con Jesús, donde somos vituperados, donde somos agobiados, donde somos acosados, donde nos hacen matoneo por ser hijos de Dios, por ser cristianos, por creer en el Señor. Llegó el tiempo de que tú hoy mires cómo está esa casa que tú estás construyendo para Dios, que se inició a construir desde el día que aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso, si hay alguien en esta mañana que dice, yo no he aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, y hoy entiendo que Dios me quiere llevar a su reino para que construya casa para Él, porque Él quiere vivir en mí, Él quiere andar conmigo y vivir en mí y fluir en mí. Y yo quiero ese Dios, yo quiero ese poder, ese Espíritu Santo en mi vida.